Señor Lambán, no insista en venir aquí con una fantasía que no se corresponde con el Aragón que vivimos. En estos momentos Aragón crece por debajo de la media de España. Crece por debajo del resto de comunidades autónomas. España está a la cola del crecimiento, es el país de la OCDE, el único que todavía no ha llegado a los niveles de prepandemia. Y esto tiene una explicación, las decisiones que ustedes están tomando, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón. Usted decía que tenemos poco margen. No, señor Lambán, tienen mucho margen. Aragón, como España, tiene una falta de dinamismo y, sobre todo, una falta de reacción. Así como en España se ha recuperado el nivel de ocupación prepandemia, en Aragón todavía hay casi 10.000 personas menos que no están ocupadas, donde además habría que poner el foco en los mayores de 45 años, en la feminización del desempleo y también en los jóvenes. Esos datos, señor Lambán, son de los que usted tiene que hablar aquí, porque eso se debe a la gestión que hace su Gobierno y que principalmente hace usted. Estamos demasiado acostumbrados a que usted nos venga aquí a hacer anuncios de los empleos que van a venir. Ayer hablaban de 2.000 a 3.000 como si no hubiera ninguna diferencia. Pero ¿cuántos realmente se han producido, señor Lambán? A mí no me haría tanta gracia saber la cantidad de gente, como digo, casi 10.000 aragoneses que no han encontrado un empleo desde niveles antes de la pandemia. Yo me imagino que si ustedes se quieren hacer copartícipes del éxito de muchos proyectos empresariales, a pesar del contexto económico al que están sometidos por este Gobierno, creo que debería al menos hacerse corresponsable o responsable de todas esas personas que están pendientes de encontrar un trabajo o de todas esas empresas, 234 en los 2 primeros meses de este año, que han cerrado su persiana. Claro que pueden hacer cosas, pero es que ustedes no es que no quieran, es que no saben. Y ese es el gran drama de todos los aragoneses. Usted hoy aquí, en lugar de venir a hablar de la evolución de la economía aragonesa, señor Lambán, lo que nos ha dado es una clase de lo que es la involución de la economía aragonesa, y todo ello a pesar de los aragoneses.